Buenas tardes, nos encontramos ya transitando, podríamos decir que esta es la clase del medio del anteúltimo módulo de la materia. También podríamos decir que hemos elegido el tema museo, porque dentro de todo el museo no tiene tantos años de antigüedad. La palabra museo hace alusión al lugar de las musas. El museo es el lugar de las musas. Y las musas, en la mitología griega, son, según los escritores más antiguos, ¿no?, las divinidades inspiradoras de las artes. Son hijas de Zeus y de Memósime, compañeras de Apolo, ¿vieron? Y hay 9 musas inspiradoras. Clio, que es la musa de la historia, Euterpe, que es la musa de la música, Talia, de la comedia, Melpóneme, de la tragedia, Terpsícore, de la danza, Erato, de la elegía, Polimnia, de la lírica, Urania, de la astronomía, y Calíope, de la retórica y la poesía. El primero de los museos que se tiene registro, ahí las musas también tenían, ¿no?, su valle, su lugar donde habitar, es el Museo de Alejandría. En el mundo antiguo se reúnen colecciones artísticas, ¿no?, con el objeto de que reciban la inspiración de las musas en lo que se llama el museo. Este es el Museo de Alejandría, que en realidad es un conjunto de edificios. Acá está la biblioteca, que la hemos abordado en Teoría 2, el teatro, salas de estudios, un edificio para cada una de estas musas. Fíjense la importancia que tenía en este mundo el arte y la inspiración, ¿no? Después aparece que en el medioevo se empiezan a coleccionar reliquias de santos, vieron que empieza como esa cosa muy devota, o objetos exóticos que traían los viajeros, o traían los comerciantes, o metales preciosos, ¿no? Hay, por ejemplo, en el Vaticano hay una tremenda colección de sedas y de tapices y de alfombras, así como también gemas de botines de guerra, ¿no? En cambio, en el Renacimiento se preferían las antigüedades. En el Barroco, estamos haciendo un paseo muy rápido, ¿no?, se induce a la colección de objetos artísticos y naturales, ¿no? Ahí empiezan a tener sentido las rocas, los fósiles. En el siglo XVIII, en cambio, las expediciones empiezan a ser las que nutren los museos botánicos y etnográficos. Pero la historia del museo tiene prácticamente, podríamos decir que tiene 2 siglos. A mí me gustó mucho desde que lo leí, Fernández Galeano, en una editorial que hace, es editor de la revista Arquitectura Viva, una revista española. Él dice que esta historia de los museos en 2 siglos puede contarse en 10 momentos, de alguna manera. El primero de ellos es en la Ilustración, donde se pasa a venerar la razón humana, ¿no? Ciencia y nacionalismo convierten las colecciones en museo. Hasta el 1800, estas colecciones se encontraban en las casas o en los palacios, y a partir de ese tiempo se empiezan a construir edificios para exhibir a la gente esos objetos que son artísticos, que son históricos, que son científicos. La Convención Francesa de 1791 transforma en museo el Palacio de los Reyes de Francia, que es ni más ni menos que el Louvre. El Museo del Louvre tiene ahí su origen. El segundo de los modelos, podríamos decir que es el modelo que impone Durán, ¿no?, en 1802. Propone un modelo teórico de museo. Acá empieza la teoría a tallar en este mundo.
donde aparecen las galerías en torno a un patio, ¿no? La rotonda central, con cúpulas y columnatas en las fachadas. Este es un proyecto que logra inspirar a muchos arquitectos, ¿no? Ahí aparecen algunos ejemplos como la Gliptoteca de Múnich, de Leo von Klenze, o el Altes Museum en Berlín, de Schinkel, ¿no? Son unas obras extraordinarias. Ustedes van a repasar, van a estudiar estas obras todas en la materia historia, ¿no? No tiene sentido que acá entremos mucho en esto, pero sí como para tener este pantallazo, ¿no? Y para saber por qué hoy estamos con 3 museos, con 6 museos, con 6 artistas, queriendo entrar en este mundo, ¿no? En esta institución. Acá aparece también como ejemplo el Palacio y la Biblioteca de los Museos Nacionales de Madrid. Y después aparece otro tema o otra calificación que tiene que ver con que la galería, ¿no? Y el contenedor como el lugar donde exhibir el arte. Y ahí aparece como ejemplo, ¿no? Esta galería Dulwich, que es para albergar la colección de un emigrado francés que plantea el tema, por primera vez le plantea al arquitecto el tema de la luz natural en el edificio del museo, ¿no? Y es un tema que es recurrente hasta el día de hoy. Y no son muchos los museos que han logrado dar una buena respuesta a la iluminación natural del museo. Y también aparece esto, ¿no? En esto como galería, que es el Palacio de Cristal de Paxton. Esto se hace con motivo de una exposición que se hace en Londres. Bueno, esto tiene un gran impacto en su momento, ¿no? Y reivindica la galería como un lugar para exhibir, digámoslo de esa manera. Después podríamos decir que casi aparece un siglo donde empiezan a aparecer ensayos sobre museos, ¿no? Pero es en realidad hasta la segunda mitad del siglo XX donde no se renueva, ¿no? Ese impulso que pasa a tener el museo, ¿no? Y quizás la inauguración del Museo Guggenheim de Frank Lloyd Wright en 1959, quizás ese sea el momento en que el museo vuelve a tener, se vuelve a instalar como tema, ¿no? Y acá aparece el museo en su aspiración de ser proyecto también y de ser representación, ¿no? Acá aparecen las imágenes, aparecen las fotos, aparece el boceto de Wright, el momento de la construcción, ¿no? Este era un edificio absolutamente novedoso en su momento, en el contexto urbano en el que aparece frente al Central Park, rodeado de edificios de un gran clasicismo, podríamos decir. Aparece con un fuerte impacto esta especie de rampa, ¿no? Y después aparece también la obra de Mies, la Galería Nacional de Berlín, como otro momento, ¿no? De despertar. Estamos hablando del despertar de los museos como temas, ¿no? Porque después aparece acá les junté alguna de estas imágenes, ¿no? Con una tremenda sencillez, Mies logra armar esta galería. No obstante, tanto en esta como en la obra de Wright, suele ser dificultoso el momento de tener que exhibir la muestra, ¿no? En cambio, cuando aparecen las obras, y estamos haciendo saltos gigantes, ¿no? Porque no se trata de un relato histórico, sino se trata de ver los distintos momentos y las distintas inquietudes y las distintas aspiraciones que va poniendo una sociedad en determinado tema, como es en este caso la institución museo. Las obras de Kahn, tanto el Museo Kimbell como el Centro de Arte en Yale,
son obras emblemáticas, casi se podría decir que son obras de excelencia de arquitectura, porque responden con muchísima eficacia al tema este del museo, ¿no? Son obras magistrales, de alguna manera son obras que uno además las estudia y nunca las olvida, porque tienen esa virtud y esa pregnancia de que enseñan, son obras que enseñan. Nosotros muchas veces decimos, lo importante es estudiar las obras que enseñan, que nos dejan un mensaje, ¿no? Y que después uno puede recurrir a ese mensaje. Después aparece otro momento. Acá tienen los interiores de ambos museos. Aparece otro momento donde aparece la tecnología, ¿no? Irrumpe la tecnología con fuerza para definir en uno de los casos el Centro Pompidou en París, en un contexto rodeado de edificios tradicionales y de una estructura muy tradicional de amanzanamiento en este sector de la ciudad, y aparece también el Centro Sainsbury de Norman Foster, ¿no? El primero de ellos, el Pompidou, es fruto de un concurso, ¿no?, que ganan Piano and Rogers, ¿no?, en el año 72-77, y el de Foster fue encargado directamente por Sainsbury y su esposa para donar su colección de arte a la universidad. Entonces, los dos edificios tienen una fuerte impronta tecnológica, ¿no? Pero básicamente construyen naves que le dan una enorme flexibilidad a la manera de armar las colecciones y a la manera de exhibir, ¿no? Son grandes contenedores, de alguna manera, que permiten que cada colección pueda tener su manera de mostrarse también, ¿no? Después se retoma con James Stirling en la Galería de Stuttgart y con Rafael Moneo en el Museo de Mérida, lo que puede ser un clasicismo, volver a ver la arquitectura desde patrones clásicos, ¿no? Y ahí se desarrolla este patio que junta dos niveles de una ciudad y que permite un recorrido por la Galería de Stuttgart, o ahí se desarrollan esta serie de bóvedas de Moneo. Me gustaba ponerlos a la vez y que ustedes pudieran ver el impacto que da uno como otro, ¿no? Pero son los dos edificios bien clásicos que retoman esa impronta. Y después vamos a ver otro momento, que es los museos, la cultura del ocio, digamos, ¿no? Entonces esa demanda de que aparezca el museo como un lugar donde ir, porque el tiempo lo permite y porque el ocio tiene esa doble función de ser creativo, ¿no? Entonces en un momento de ocio yo voy a un museo y lo recorro y entro en contacto con el arte y voy, como decimos nosotros, alimentando el espíritu. Entonces ahí aparecen tres obras graficadas en esta manera, por supuesto que es de una manera totalmente arbitraria, pero uno tiene que decidir alguna cosa para contar otras, ¿no? Es la ampliación del Museo del Louvre por Kay. Esta obra, que es la remodelación de Orsay, que era una antigua estación por Gae Aulenti. Esta obra la están estudiando sus compañeros en Teoría 2. Y esta otra obra, que es de Daniel Libeskind, que es el Museo del Holocausto del Pueblo Judío. Todas las obras estas son
terminan convirtiéndose algunos en museos temáticos, ¿no? Y otros en museos donde pasa a tener mucha fuerza el edificio, ¿no? Mucha impronta la arquitectura a la hora del museo, ¿no? Y acá aparece quizás como el último de los museos que vamos a mencionar acá, el Guggenheim de Bilbao, ¿no? Una obra de Gehry, que es una obra que es única, digamos, ¿no? Arma un espectáculo y arma una revitalización de una zona que estaba degradada, en desuso y demás, en Bilbao, y la verdad es que le da un impulso extraordinario a la ciudad. Todo esto era como un preámbulo para volver a encontrarnos con nuestro arquitecto del 2020, que ha sido Niemeyer, con el que hemos recorrido, ¿no? Su casa Canoa, el hotel en Europreto, y ahora vamos a recorrer con él el Museo de Arte Contemporáneo en Niterói, frente a Río de Janeiro, con algunas fotos, esta no, pero después las otras fotos, a mí me gusta contarlas con las fotos que yo he sacado, porque recuerdan mis tiempos de haber pasado por ahí. Primero, la impronta que tiene el edificio en el paisaje. Respecto de eso les quería leer lo que Niemeyer escribe en su libro Bocetos, Diario Boceto de Oscar Niemeyer. Él nos escribe que el lugar era tan lindo que fue muy fácil proyectarlo. Un apoyo central y la arquitectura surgiendo en torno, como una flor. Después la rampa, que invita al pueblo a visitarlo, el paseo, que circunvala la construcción, y el paisaje, que se despliega bellísimo bajo los pilotes. Entonces lo que vamos a hacer un poco con las fotos es ir recorriendo esa descripción que nos hace Niemeyer, ¿no? Levanta acá el edificio, la columna esta, estamos viendo el corte, ¿no? La columna central, el apoyo central, la rampa, por la cual vamos accediendo. Nosotros ahora les voy a contar la manera en que me fui aproximando cuando la conocí. Bajamos lejos del punto donde está en realidad la puerta porque quería ir acercándome, ir descubriéndola y acercándome. En estos casos la foto está tomada con zoom, o sea que yo atraigo al punto, estoy lejos, al punto en donde estoy caminando esa imagen, ¿no? Hasta que, bueno, uno llega al playón donde él dice que el paisaje, ¿no? En esta plataforma que el paisaje se despliega bellísimo, la rampa por la cual vamos a acceder, y cuando habla de paisaje, lo que nos está contando Niemeyer es este paisaje. Ahí está Constanza con su hermana, con quienes hicimos esta visita. Y en un momento Constanza dice, ¿viste que esta curva, esta inclinación coincide con esta inclinación? Y en realidad después cuando fuimos a buscar los bocetos de Niemeyer era exactamente la intención, ¿no? Que había puesto, era esa coincidencia. Ahí vamos viendo la rampa y vamos viendo la escala, ¿no? Que tiene la rampa. Siempre que vean una persona traten de deducir cuánto mide el total a partir de lo que puede medir esta señora, que a lo mejor es 1,65 m o algo así.
Entonces el ojo rápidamente va educando para ir buscando las medidas, porque nosotros trabajamos en un mundo de medidas. A medida que uno va subiendo la rampa, va descubriendo todos los ángulos, el paisaje es totalmente cambiante. El ir por la rampa es como un paseo, ¿no? Porque uno va recreando los encuadres, nunca es igual, siempre va teniendo sus ventanas también para mirar el paisaje. La superposición de los planos, ¿no? Cuando uno va llegando arriba va viendo cómo las cosas se van superponiendo. Y las plantas en realidad se cuentan muy fácilmente, ¿no? Acá aparece la planta del subsuelo, que se accede por una de las escaleritas esas que vimos acá. Y que tiene, bueno, tiene mucha flexibilidad del uso, ¿no? Se imaginan ustedes que solamente prácticamente tiene fijo una escalera y un área de servicios que se está pegando acá y al inicio, digamos, ¿no? El punto donde ingreso. Después aparece la planta de arriba, ¿no? Con todas las galerías. Y acá, porque esto sigue siendo todo un mirador al paisaje, ¿no? Este espesor lo toma una carpintería, acá la ven, es esto que está acá arriba, lo que les estoy mostrando, esto y esto. Y acá en el centro aparece va apareciendo la exposición, ¿no? Acá en este piso, perdón, en el piso de abajo, en celeste, bien que tiene la marca ahí, aparece el ingreso a estas áreas de exposición, porque obviamente resuelve Niemeyer eso que se hacía complejo de exponer en el Guggenheim, ¿no? Porque en la rampa se hacía muy difícil montar una exposición, primero porque la rampa es inclinada y el pie está anatómicamente preparado para estar sobre una superficie plana. Cuando un pie tiene que apoyarse en una inclinación, el cuerpo tiene que equilibrar eso, ¿no? Lo natural es que el cuerpo cae sobre un pie que está apoyado en plano. Por eso, en el caso del Guggenheim de Wright, la crítica era esa, o sea, las mejores muestras de ese museo Guggenheim se han ido haciendo en la parte de abajo o después en el anexo del edificio. Pero el edificio igual es una fiesta, porque el edificio arma el espectáculo, ¿no? Acá está la sala principal de exposición, y ahora van a ir viendo cómo vamos recorriéndolo desde las fotografías. Acá estábamos en esa planta subsuelo donde aparece ahí el restaurante. Todo va mirando para afuera. Acá aparece este gran corredor que permite que nos sentemos, ¿no? Así como toda esa manera de que nos sentemos o nos pongamos más relajados, ¿no? Para contemplar el paisaje. O sea, esto tiene muy clara, definida su función de alguna manera. Este es un lugar para estar. Cuando descanso de ver una obra, salgo acá y descanso y estoy. Y si quiero, entro a ver las obras, ¿no? Siempre el paisaje cambia, siempre es distinto. Va permitiendo también una serie de lugares donde uno puede improvisar la manera de usarlos, ¿no? La manera en que se van recorriendo, la manera... esos grandes espacios que son como galerías anchas, por decirlo de alguna manera, van permitiendo armar la exposición de muchas maneras. Nunca uno tiene la sensación de estar encerrado en un museo, que también es una gran virtud de esta obra, ¿no? No tiene la sensación que el arquitecto buscó, que fue hacer estar en ese lugar, estar permanentemente presente en ese lugar.
esto es lo más escondido que estamos, donde el efecto que hace con la pared y el desfasaje para que entre la garganta de luz y que ilumine de ese modo, nos termina de hacer ese clima, ¿no? De componer ese clima tan mágico. Después uno va saliendo también y va teniendo esas visiones como mágicas también, ¿no? De un lugar que es increíble, pero que ha sido magistralmente interpretado por la mano, el oficio, la sensibilidad y el saber del arquitecto, ¿no? Bueno, y hasta acá llegamos en lo que les quería contar. Qué interesante las escalas que maneja Niemeyer. Hay una escala que es parte del paisaje de Río, ya esta obra es parte de la naturaleza. Hay un video, una película que él aparece como si estuviera bajando un plato volador, y él se lo toma medio en broma y medio en serio. Pero, ¿qué otra pieza se puede hacer en ese lugar, ¿no? Es extremadamente artificial, porque es extremadamente artificial, pero al mismo tiempo está puesto ahí como si hubiera estado desde siempre. Y después, eso que después cómo resuelve esa pieza, que es ese plato apoyado en un solo punto, para que después trabaje de manera impecable como museo, y hace esa doble cáscara, ese doble edificio, Claro. ¿no? Porque el museo es como un edificio adentro de otro. Y cuando uno está en la sala, está en una sala, como vos decís, con las paredes rectas, con la entrada de luz justa, o sea, cada uno de los elementos. Es como una especie de juego el edificio, es muy lúdico, es como para ir, es como una calecita gigante, es un juego, es muy divertido y muy lúdico. Además tiene un rigor estructural, tiene esa visión del recorrido y de estar girando ahí, mirando las obras. La verdad que es una obra fantástica. Y de entender también, porque viste que muchas veces vos recorres un museo y te cansás, porque hay un punto que uno se cansa. En cambio, acá te cansás, salís, te sentás, mirás el paisaje y después volvés a entrar. Claro. Entonces va midiendo los tiempos del museo, de la gente también, y va entendiendo qué es lo que le pasa a la gente cuando recorre un museo, que tiene que ver con eso, ¿no? Del cansancio. Sí, te diría que me parece que además esa síntesis que haces de los museos, eh, vamos a también invitar a los estudiantes de Teoría 2 a ver la charla, porque la verdad que contás muy bien el museo desde el origen. Bueno, lo habíamos visto en la biblioteca de Claro. Alejandría. En realidad, la biblioteca de Alejandría, en realidad, el edificio es el museión, y la biblioteca es parte del edificio, y el museo eran los templos que hacían los griegos en honor a las musas, ¿no? O sea, para mantener la inspiración de los poetas, de los Increíble, artistas, ¿no? claro. Entonces era un templo. Y, y sí, el museión es ese templo de las musas incorporado a ese complejo cultural, que era una gran universidad, gran instituto de investigación, sería, que era parte de la primera biblioteca que la dimos también al inicio de teoría 2 que dimos las bibliotecas. Así que bueno, les vamos a Bueno, invitar a los estudiantes Niemeyer, de teoría 2 a escuchar esta linda clase. vos sabés que Niemeyer en uno de sus escritos, este libro yo lo recomiendo, porque la verdad es que está la voz de él, ¿no? Parezco una vendedora de libros, pero yo lo tengo acá permanentemente y sobre todo este tiempo que se nos ha dado con Horacio por entrar a los módulos a partir de Niemeyer, ¿no? Porque
tiene tanta poesía también, ¿no? Y él decía dos cosas, mira, que las musas a él lo inspiraban porque le habían indicado que leyera, que él se interesaba por las otras artes que no fueran la arquitectura mucho y que lo alimentaban profundamente, que es en realidad un poco nuestra búsqueda también con esta materia, ¿no? Y él dice que uno de los mejores consejos que tuvo, y este relato lo escribió cuando estaba cerca de los 100 años, fue cuando Rodrigo le dijo: Óscar, lee a los griegos y a los clásicos portugueses. Y yo los leí, y los leí mucho, dice él. Leí como quien no sabe nada, ¿no? Y quiere aprenderlo todo. Leí con la devoción con que años atrás había leído la obra de Le Corbusier. Y bueno, ahí fue todo por eso. A mí me acompaña Oscar para contar esto y sus escritos, y creo que es lo que nosotros decimos muchas veces, ¿no? Que estudiamos los proyectos y que también es bueno leer las memorias descriptivas de los proyectos porque está la intención del autor, ¿no? Está la intención del arquitecto, de quien puso la obra. En un momento en este escrito, que les leí una partecita del inicio, dice, casi para cerrar, ¿no? Este escrito viene después de las Torres Gemelas, de esa cosa tan tremenda que vivió el mundo, ¿no? Y él dice, pero la belleza se impone. Y por eso recuerdo estos versos magníficos de Ricardo Jaime Freire, transcritos en un libro de Jorge Luis Borges. Los versos son así: peregrina paloma imaginaria, que enardeces los últimos amores, alma hecha luz de música y de flores, peregrina paloma imaginaria. Y Borges dice: estos versos no significan absolutamente nada, pero para mí son inolvidables, ¿no? Es toda una inspiración. Borges, Niemeyer, la arquitectura, la historia, ¿no? Las artes. Tenemos que ir tratando de descubrir aquello que no es tan evidente ni en las obras, ni en el arte por el que nosotros recorremos la construcción de la mirada, ¿no? Y la invitación que les hacemos con Horacio, y que tiene en su espíritu esta materia, es que nunca achiquen las aspiraciones para nutrirse, ¿no? Escuchen a un maestro que ya en sus últimos años recuerda ese como uno de los mejores consejos que le dieron en su vida, ¿no? Leer y nutrirse. Él dice, yo necesité, para hacer arquitectura, necesité nutrirme de las otras artes. Bueno, es justamente la idea de este módulo, ¿no? Introducirnos en la sensibilidad hacia las artes plásticas, o sea, por eso esa dualidad entre el arquitecto y el artista, ¿no? Y bueno, eso es un poco la intención. Hay un montón de artes, la escultura, pero me parece que la pintura y la sensibilidad de entender todos los mensajes de manera libre que hay detrás de Paul Klee, que hay detrás de un Jules Solar, que hay detrás de un Miró, de ahí detrás de estos artistas, ¿no? Como Rufino Tamayo, hay un montón de sensaciones, de tensiones, de sabiduría que no se pueden contar con otros de otra manera. Ni siquiera se pueden contar con la poesía, con la música, ni con la arquitectura. O sea, el arte plástico tiene mensajes que son que no se pueden expresar de otra manera. Así que me parece que esto que intentamos hacer, me parece que es una introducción a lo que es la cultura de un arquitecto.
Eh, Teníamos ahora un texto muy lindo que agregamos hoy para Teoría 2 sobre un texto de Aldo Banay, que es un excelente arquitecto, sobre el museo de Lina Bobardi, pero además de describir el museo, Aldo Banay expresa la sensación de las obras que están adentro del museo, ¿no? Y cuando se dirige a un, ¿no? a un Mondrian, se dirige a un Degas, y con una sensibilidad y con una sabiduría que realmente no es extraño que un excelente arquitecto tenga también esa sensibilidad para poder encontrar detrás de cada obra de arte esos mensajes, ¿no? De la plástica.